A Marea Blava us cantem les 40. Un recorregut pels 40 anys de gestió de presons a Catalunya, explicat pels qui millor coneixen el medi, els treballadors penitenciaris. Capítol número 1. Les dones funcionàries de presons. Com que las donas se ficaban en accesos porque en módulos no se veía ver una dona. Y voy allí con la llave, empiezo a cerrar las puertas que acceden al patio y me encuentro con 3 individuos que son los de la limpieza y empiezan a comentar entre ellos: oye, esta tía, para pillarla en un descampado estaría de puta madre, lo que podríamos hacer con ella. O cuando a lo mejor le habían mandado algo a alguno que no le gustaba al otro, pues cuando cerraban los chavolos, oía que perreaban un porrazo al principio, los cacos. ¡Puta, guarra, a barrar, aquí no queremos mujeres! Se mandaba a barrar. L'any 1978, les monjas de les Cruzades de Cristo Rei van abandonar la presó de la Trinitat, la qual gestionaven fins que es van negar a acatar la Constitució. Aquesta espantada va posar de manifest la ridícula quantitat de funcionàries de presons autòctones que hi havia. Aleshores va ser necessària la immediata arribada de funcionàries d'altres racons de l'estat espanyol. Als anys 90 la presència femenina a presons es va incrementar, però no va ser fins a inicis del segle XXI on es va arribar a una xifra que en molts casos fregava la paritat. Que éramos 115 plazas para mujeres, pensé que era, y 335 para hombres, o 145 para mujeres, ahí està. Bé, la dona sempre havia estat present perquè estava a l'escala espacial, vull dir, l'escala, el cos de dones i el cos d'homes. Quan això es va unificar, va desaparèixer l'escala espacial. Las que entramos de Barras, que vinimos en el año 91, en agosto del 91, o sea, en verano del 91, después de las oposiciones aquellas que nos juntaron, que salieron el DOC separada, escala masculina y escala femenina, y luego nos juntaron una vez que habíamos competido y hicieron lo que les dio la gana. Ahí las que entramos, en ese momento, ya estábamos en guardia, ya éramos G6. La faldilla no te dejaba ni pulsar las escalas, pero bueno, con que las donas se ficaban en accesos porque en módulos no se veía ver una dona. La gran desgracia, ¿no? Cuando llegas a Briançuno, si eres mujer te vas a mujeres, y muchas funcionarias colocadas por los parientes en los accesos y en las cabinas. Entonces, pues, claro, como dijeron, pues venga, pues, al departamento donde está tu marido. Las embarazadas no se donava la baixa. No, jo mateixa vaig estar treballant fins gairebé parir, al 8è mes i mig me'n vaig anar d'allà. I sempre posaven a la tercera unitat, que estava plena de cucaratxes. A part d'això, el problema va ser que van sortir molts nadons amb malalties diverses, però mai es va poder demostrar que fos degut a la feina. Ara, gràcies a Déu, les dones embarassades s'agafen la baixa quan ho saben. Una falda gris marengo. Entonces, nosotras, la mayoría de las mujeres en Barra, llevábamos falda la mayoría, porque encontrar un pantalón gris marengo costaba. Y una camisa azul, digamos la típica clásica camisa de caballero, azul clarita. Igual que la gente que empezó a trabajar en los años 80 y tantos, pues iba a hacerse el uniforme a medida. Una camisa, pues te compraba una azul de estas y ya está, el zapato que pudiera y ya está. Y éramos el ejército de Pancho Villa. Entonces ya hubo un momento, eso fue en el 90, por ella pusieron un uniforme. Y se empeñaron en que lleváramos una corbata, una mierda de corbata con la que, por cierto, a mí una vez me intentó estrangular una interna y me pilló en un recoveco, y porque otra interna me auxilió, si no, pues seguramente no me hubiera estrangulado. De totes maneres, això de la corbata i la faldilla van fer una mica de guerra entre nosaltres i es la van treure, perquè la corbata ja podeu pensar que era bastant complicada, la corbata d'un pati. Toñi, ¿te pones la corbata? Digo, no, porque entonces algunas compañeras llevaban lazo, porque en Madrid todos llevaban lazo algunas. Y me acuerdo que uno que se fue a Granada, es que no me acuerdo cómo se llamaba, ese era muy machista. Dije, ¿por qué no llevas corbata? Digo, porque no, porque yo no quiero que me pase lo de funcionario. Digo, pues es obligatorio. Digo, pues si es obligatorio, digo, ponme una corbata de goma. Y yo me la pongo. Dice, bueno, pero es que tú no sabes coser. Te coges una goma
i te la cosa, digo, bueno, pues hacemos una cosa, yo te traigo la goma i la corbata, tu me la cosa. A diversos centres, especialment a Quatre Camins, era molt habitual que les funcionàries portessin la camisa per fora per ocultar les seves formes. Yo he llevado siempre la camisa por fuera. Me acuerdo que cuando fui a entregar el recuento aquel día, y entonces el hombre me ve ahí en jefatura con todos los compañeros para entregar el recuento y delante de todos empieza: escucha, ¿tú qué pasa? ¿Que va en combinación o qué? Haz el favor de ponerte la camisa por dentro, que parece que no hace honor al uniforme que llevamos. Funcionaba, pero había resistencias de mandos intermedios que decían, va a entrar ahí una mujer y la van a violar. O sea, este tipo de estereotipo, o no, a lo mejor la respetan más. O sea, eran más resistencias, yo creo que tampoco infundadas, porque no teníamos, digamos, experiencia de ello ni unos ni otros. O sea, es decir, lo que hacíamos era proponer cosas innovadoras de normalización, digamos, de la vida social, de la prisión, porque las mujeres y los hombres forman parte de lo mismo. Entonces, es decir, y considerábamos que podía ser un aspecto positivo el que los internos vieran a mujeres y aprendieran a respetar las funcionarias también. O sea, ¿sabes? Había que jugar esta baza. Y todavía había gente que decía no, porque esto va a suponer un problema. O sea, pero esas resistencias, francamente, tampoco fueron muy grandes, porque Cataluña no tenía experiencia y no había funcionarios antiguos. Sí. Había pocos, muchos se fueron también cuando las transferencias. Entonces todos éramos nuevos, digámoslo así. Recordo el primer dia que vaig treballar a la Model, jo ja venia d'altres presons i el primer dia al pati de la Quarta vaig estar amb una companya que es deia Mar i el primer que em va dir és, diu, te tengo que decir una cosa, yo tengo mucho miedo y yo si pasa algo salgo corriendo. Bueno, le vaig dir, me parece muy bien, muchas gracias por decírmelo, pero si sales corriendo ves a buscar ayuda. Que estábamos en prácticas y nos tocaba pues ir al departamento especial, sí que había algún compañero que decía que bueno, que eso no podía ser, que si nos ponían a nosotras, que tenía que estar más pendiente de nosotras que de los internos que allá estaban, que eran internos pues muy peligrosos. En general nadie. Unos más flexibles, pero nadie. Yo creo que del 1 al 1000 no había ninguno de esas mujeres. Se posaven en algun pati, els companys sí que t'ajudaven i tal, y bueno, era una mica más crista, no lo sé, bueno. Al principio era como, fue un poco, cuando entramos nos quisieron como, la sensación que nos dio, yo no te digo que sería la idea, pero la sensación del jefe de centro de aquel día era como de humillarnos, asustarnos para que no fuéramos, e intimidarnos. Un tío se estaba haciendo una paja en el recuento, la llamó al despacho y le dijo que, bueno, que estaba en un centro de hombres y se tenía que acostumbrar a ver rabos, ¿vale? Bueno, y esto lo teníamos las funcionarias grabado. Con los cacos había de todo, había unos como casi que te protegían, ¿no? O sea, te daba, ¿sabes? Suposo que te protegeixen i per fer de sedona. Te decía, no, que venga un funcionario. Y tú estás aquí cerrando una puerta, que no me abre usted la puerta que estoy cerrando. Yo voy a cerrar porque me lo diga un funcionario. Y eso, así. Y luego ya cuando me conocieron ya no me decían que no. Pero, bueno, una vez sí me pasó con uno que fue muy gordo la cosa. Porque se me levantó en la galería. Bueno, no sé, un aspecto muy intimidante, pero lo que hacía era oír, ver y callar, observar a los funcionarios y sobre todo intentar hacer valer mi experiencia en la cárcel, aunque fuera con mujeres. Y luego estaban los que eran muy respetuosos, o sea, aparentemente. Eran siempre, aquí todo aparentemente en el medio. Eran cuando empezaron a llegar los primeros internos de aquellos del norte, ¿te acuerdas aquellos que llegaron? Que el interno del este, y empezaré por aquí, concretamente yo, personalmente no he tenido nunca ningún problema en este sentido. Yo considero que son internos muy fríos, muy marciales, que incluso evitan todo lo que pueden el trato con el funcionario y se dirigen a él en contadísimas ocasiones y porque no les queda otra. Y cuando lo hacen de una forma muy, muy respetuosa. Y lo que son temas de problemas en lo que se refiere al machismo, yo con este perfil, con internos de estas nacionalidades concretamente no los he tenido. El 2000 va començar a entrar més dones, ja teníem més cap més fet. A mí me gusta más el actual.
A mí me gusta el mixto. Pero que cada uno sea responsable del trabajo que está y sabiendo dónde está. O sea, hay una cosa que no se puede hacer, que es cachear el sexo opuesto. Pues a ver, no me puse a contar, pero mujeres había muchas, tanto como hombres, habíamos muchas. Ya fuera de lo que es la prisión, cuando me preparaba las oposiciones en la academia donde iba a prepararme las oposiciones, ahí sí que éramos más mujeres que hombres. Luego ya en la formación ya dentro de prisiones ya había, si es que de hecho por entonces ya se llevaba tiempo intentando que hubiese paridad entre hombres i mujeres. Estem en un moment en què hi ha paritat, quasi absoluta, i inclús hi ha guàrdies i centres que hi ha més dones que homes, i unitats en les que hi ha més dones. No encuentro otra explicación que haya sido por esta manera, porque con otros cuerpos de seguridad no ha pasado lo mismo, no ha habido este interés. Pero hasta tal punto hay una paridad bastante igualitaria que, por ejemplo, en Quatre Camins, por las noches había servicios donde el jefe de servicios tenía que ordenar que algún funcionario se quedara por si había que hacer algún cacheo por la noche porque no había hombres. Evidentemente habrá cosas que cada uno trabajamos de una manera, pero también hay hombres y mujeres diferentes y compañeros diferentes y mujeres pero si tú haces el trabajo que tienes que hacer y lo haces como tienes que hacerlo, por lo menos lo intentas, porque nunca se hacen las cosas bien del todo, quitando lo que legalmente está prohibido, que es cachear al sexo contrario. Es verdad que a la hora de los ingresos es duro, que si no lo haces, pero bueno, hay otras cosas que puedes hacer. O sea, yo creo que no está mal. Treballar dones a presons d'homes és igual que treballar homes a presons de dones, jo crec que no hauria de ser. Me parece a mí que la han pasado peor los primeros funcionarios mujeres que las mujeres, bueno, creo yo. Me gustaría saberlo a mí. Que se puede valorar por muchísimas razones, independientemente de hombre o mujer. Una forma de solucionar ciertas anomalías sería que de una vez por todas se entendiera que los funcionarios o funcionarias que están en peores ubicaciones y actúan en circunstancias regimentales adversas, como son los protocolos de intervención y demás, pues tendría que haber, aparte de una rotación, una valoración económica a pagar a estas personas, ¿no? Yo lo que tuve muy claro en el primer momento es que había que coger tu guerrero en tu sitio. I el model que fem servir, que absolutament és de monisme i servilisme a l'intern, bueno, doncs sí que encaixa. Amb el model que fèiem servir abans no, avui sí. Però ara penso que estem tornant enrere, que queda molt per avançar. Perquè sí, perquè fa molts anys el pres que teníem tenia un codi i el respectava i a les dones inclús les apartava quan hi havia algun aldarull. Les dones eren intocables com a la societat pràcticament, com a les seves dones. ¿Vale? Això ha canviat absolutament. Bueno, la verdad es que el machismo es muy desagradable, venga de donde venga y de quien venga. Sí que es verdad que hay alguna diferencia. Cada vez más árabes y luego de los países del este también han venido bastante. Y españoles tampoco tiene por qué ser un caco antiguo, puede ser un caco joven y que bueno, que por lo que sea, por el tipo de educación, si es de etnia gitana, pues que también realmente nos trate a las mujeres como seres inferiores, ¿no? Que en general para estos tres tipos de interno pues lo somos, solo que a lo mejor el caco español no tiene la barrera idiomática como la puede tener el musulmán, aunque algunos se desenvuelven muy bien en nuestro idioma. El interno español te puede insultar, te puede decir que a él no le mandas, que bueno, puede... Y sin embargo el musulmán no te habla tanto, pero te gira la cara, te deja con la palabra en la boca cuando le estás hablando y se marcha, hace ver que no te escucha. Han entès entre 30, 24, 30 anys. I parlant amb ells, un em diu, oh, es que señorita, las españolas no se dejan pegar. Imagineu. Otro em diu, es que la mía ara està baja, però quan arribi a casa ja veureu, se'm posen la comida, fem menjar i punto. Y así continuamente. Y els moros y llatins son los pitjors. Y en cuanto al interno sudamericano, algunos de ellos tienen ya otro tipo de actitud. Es una actitud mucho más abierta, es mucho más... se dirigen
al funcionario haya con mucha más amabilidad, incluso entre comillas, incluso peloteo, ¿no? Porque tienen otra forma de dirigirse, de hablar, ¿no? Y sin embargo las faltas de respeto evidentemente también están, y respecto a las mujeres también. I encara que les coses van canviar, ara mateix, en el 2024, entre companys tot és més equitatiu i de més. Pues sí que se nota diferencia entre los funcionarios pues ya de más edad a otros pues más jóvenes, y quizá pues con tan pocos años de diferencia, ¿no? Tampoco son demasiados años de diferencia, simplemente pues mira, es una, no sé, una educación o una zona geográfica, no lo sé. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Pero yo confío plenamente en que las funcionarias nuevas que se van incorporando van teniendo su hueco de autoridad. Creo que los funcionarios les permiten. Y en cuanto a estos mandillos, pues pienso que hay que hacer un poquito de lavado, ¿no? Yo tengo varias jefas de servicio que además me encantan porque son mujeres increíbles, mujeres que han empezado desde abajo y que bueno, que tienen un carácter y unos bemoles impresionantes, y que bueno, que no tienen que envidiar nada a ningún señor. Si existe un techo de cristal para las mujeres, a ver, no sé, quizá lo tengan un poco más difícil que los hombres, ¿no?